Hola, bienvenidas y bienvenidos a este 13º programa de Es la Economía, el programa de autodefensa económica, en el que intentamos desvelar el funcionamiento de este sistema tan complejo que tenemos desde los diferentes enfoques que se han hecho y no ocultando el nuestro, que es además el que estamos tratando hoy en este capítulo final sobre el marxismo. Y como todos los programas estamos con Fito. ¿Qué tal? Buenos días. Y en esta ocasión nuestro técnico de sonido, Monty, se ha unido al debate. Muy buenas, aquí estoy. Y René no podía venir, así que sus fans tendrán que esperar al siguiente programa para poder escucharle. Está estudiando, hay que decir. Sí. Y nada, pues este 12º programa, decimotercero, perdón, es el de cierre del marxismo. Hemos tenido programas muy densos en los últimos episodios, y este va a ser un poquito más ligero porque es un tema un poquito menos cerrado, ¿no? Nos decía Fito fuera de micrófonos. Bueno, pues lo primero, una cosita, ¿no? Vamos a hablar de la teoría de las crisis cíclicas del capitalismo en Marx, pero yo tenía, sin haberlo previsto, que iba a estar Monty hoy de tertuliano y no en sus labores técnicas, hacerle un homenaje a Monty, ¿no? Porque para presumir también de programa, ¿no? Monty es doctor en economía, ¿no? Pero aquí es nuestro técnico, ¿no? Sí. Y cuando en el anterior programa, donde hablábamos de la teoría marxista, de la caída tendencial o de la tendencia a la caída, de la tasa o porcentaje de ganancia, yo en algún momento hablé de una de las teorías que planteaba Marx de por qué se relativizaba esa caída, que era la superpoblación relativa, y dije que me parecía un término que a lo mejor no usaríamos ahora porque es poco comprensible, y fuera de micrófono Monty nos aclaró que era parte de un debate de Marx con Malthus, ¿no? Fijaros qué nivel tenemos aquí, que los técnicos del programa saben más que los que hablamos, ¿no? Suele pasar también. Bueno, entonces, entrando ya directamente en la teoría de las crisis cíclicas del capitalismo, lo primero decir que esta es una teoría central al análisis marxista y central a cualquier análisis de la economía capitalista. Es decir, no es un pequeño análisis sobre el funcionamiento de la banca o sobre el funcionamiento de los tipos de interés, que son análisis interesantes, o sobre que es central. Una externalidad, ¿no? Que de repente falla el sistema por alguna cosa extraña. No, esto es el corazón del propio sistema y de su funcionamiento, ¿no? Y ligando al anterior programa, donde hacíamos algunas apreciaciones metodológicas sobre las dificultades en nuestros sistemas de pensamiento lógico formales, o incluso, si lo llevamos a las matemáticas, las ecuaciones lineales, para poder entender la complejidad de situaciones económicas, pues aquí nos pasa un poco parecido, ¿no? Con la crisis, ¿no? Y yo empezaría diciendo también que no existe ninguna teoría acabada de las crisis económicas. Esto para mí abunda también en esta dificultad de entrarle a los temas cuando son multifactoriales y están con unas relaciones tan complejas como la meteorología, ¿no? Y digo que no la hay ni desde el punto de vista marxista, ni tampoco la hay desde el punto de vista capitalista, siendo algo tan importante, tan recurrente, y podríamos ponernos estupendo y decir, parece mentira, ¿no? Probablemente es que a algunos no les interesa ver algunas causas, pero también que es muy complejo analizar con el sistema lógico formal o lineal estas crisis, ¿no? ¿Cómo enfoca Marx en todos sus escritos donde habla de la crisis? Sobre todo pues en el tomo 3 del Capital, en varios capítulos, el capítulo 30, bueno, luego si quieren los citamos, algunos, la teoría de las crisis. Pasa algo parecido a la teoría de la caída del porcentaje o tasa de ganancia, de la tendencia a la caída. Es decir, Marx da por hecho lo de las crisis. Aquí está más claro, porque en la caída de la tasa de ganancia, pues hay gente que dice que no está clara esa teoría, que no es, pero aquí es obvio. Han echado paladas de contrateorías sobre esa teoría, ¿no? Sí, incluso del marxismo. Hay sectores que... Sí, pero en este caso las crisis están ahí, nadie las puede negar, ¿no? Efectivamente. Entonces, Marx parte de la realidad de la crisis. Yo, si queréis una pequeña anécdota personal, yo cuando estaba hace bastantes años empezando a estudiar estos temas de la crisis, yo no entendía la teoría marxista, hasta que me di cuenta que yo partía de una situación de estabilidad que no existe, ¿no? Y entonces pensaba, ¿cómo se desequilibra lo estable, ¿no? Y entonces no entendía, entre otras cosas porque lo que yo leía no me lo explicaba, ¿no? Y yo no tenía la capacidad suficiente hasta que me di cuenta que la lógica del capitalismo siempre es estar o creciendo o cercano al estancamiento, o en caída libre, o en recuperación, ¿no?
Y entonces Marx lo primero que dice, que además Marx es una persona que conoció en vida varias crisis, de hecho en su libro no solo habla, hay mucha gente que dice que el tomo 3 es el más difícil, el más abstracto. Puede ser a lo mejor desde el punto de vista filosófico porque habla mucho de economía, pero habla muchísimo de anécdotas, de situaciones, de informes, de artículos de periódicos. Por ejemplo, en el caso de las crisis, describe minuciosamente algunos debates dentro del capitalismo, intervenciones de un industrial inglés que vendió cosas a China, pero que luego cuando llegó con el té, él creía que iba a tener más ganancias. Es decir, es muy cotidiano, ¿no? Y probablemente gente que no tenga un poco de formación económica, pues le resulta por eso mismo más complicado, ¿no? ¿Qué plantea Marx sobre las crisis? Claramente que son cíclicas, inevitables, ¿no? Y hace algunas distinciones importantes que creo que aunque él no las desarrolla mucho porque son obvias, pero que tenemos que hacer aquí, y es que hace una distinción, como en todos sus escritos, porque siempre está hablando del capitalismo. Cuando habla de la ley del valor trabajo, habla de la ley del valor trabajo en el capitalismo. Cuando habla de la caída de la tasa de ganancia, es en el capitalismo, porque el propio pensamiento marxista o la propia concepción, los propios escritos marxistas planteamos que no hay nada que no se circunscriba a una formación social concreta, a un modo de producción, a una situación, y que eso cambia, aunque se parezcan mucho las cosas. O seamos seres humanos haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Es decir, es el concepto ese de que los sistemas tienen sus leyes, a mí me gusta más la palabra lógicas, sus lógicas propias, que también se transforman a lo largo de la transformación de esos sistemas y pueden desaparecer, ser sustituidas por otras. Es decir, se me ocurría una medio broma, joven, que te acercas al marxismo buscando una religión, no la vas a encontrar, a no ser que te quedes la puedes en encontrar, las deformaciones claro, superficiales, ¿no? El marxismo te dice eso, estudia la realidad, estúdiala. Sí, aquí tenemos un método, pero el método también se transforma cuando estás estudiando la realidad, ¿no? No es el método eterno, porque eso sería una doctrina. Entonces, la separación, después de esta digresión un poco larga que he hecho, que hace más, por ejemplo, de las crisis capitalistas de las crisis precapitalistas, que además es una de las cosas que es más obvias, ¿no? Entonces, las crisis precapitalistas, si nos ponemos estupendos hablando en lenguaje económico, son crisis, las precapitalistas, de subproducción, es decir, una peste, una guerra, una mala cosecha, 5 años seguidos de mala cosecha, 7 plagas, ¿no? Hacen que de repente haya una enorme crisis que se traduce en que la gente pasa hambre, se dejan de producir cualquier elemento, se destruye producción. Una plaga, por ejemplo, destruye cosechas, un gran temporal puede destruir puentes, molinos, etc. Es decir, las crisis anteriores al capitalismo en todas las sociedades eran solo porque no se había producido suficiente, por la razón que fuera. En una pequeña tribu, porque estaban accidentados 2 o 3 personas de las más productivas, las mujeres y el mejor recolector, por no hablar siempre del tópico del cazador, ¿no? Pero en el capitalismo pasa todo lo contrario. Y entonces esto es un poco chocante y por eso las teorías procapitalistas, las teorías burguesas de la crisis, pues entran ahí en una enorme contradicción, pero dicen, bueno, este sistema es maravilloso, pero ¿cómo un sistema maravilloso que la abundancia lleva a la penuria? O sea, que la creación de demasiados productos, podemos utilizar la palabra sobreproducción o superproducción, que también se usa algunas personas, es lo que lleva a que estemos mal. Y esto choca con un razonamiento lógico formal, pero si hay mucho, ¿por qué el mucho se traduce en penuria? Claro, la forma de solucionar la crisis que estamos pasando podría haber sido, venga, pues 2 años sabático para medio continente y que se consuma el excedente y ya está, ¿no? O incluso, por ejemplo, en España una que hemos vivido y vivimos, y eso... sí, la de la vivienda. Lo recordábamos en las clases, ¿no? ¿Por qué la gente no puede acceder a la vivienda en España? Porque no haya viviendas. No. Alguna gente todavía dice eso, que es que hay que construir vivienda social, sí. que como bueno, si cabe Portugal en España viviendo sin Exacto. hacer un solo piso nuevo, ¿no? Sí, sí, hay centenares de miles de viviendas vacías y tal. Entonces, eso que lo tenemos tan dentro choca también con nuestro razonamiento, porque si no no haces el bucle por todo el análisis de cómo funciona el capitalismo, siempre cada crisis parece que es una desgracia. Y de hecho, cuando vayamos a las explicaciones de las crisis
que a mí incluso me interesan más que las explicaciones que da el marxismo. Las interpretaciones que hace la corriente neoclásica, la corriente keynesiana, la corriente neoliberal, pues siempre buscan interpretaciones mágicas de las crisis, ¿no? Creo que ya lo cité en el anterior programa. Keynes en un momento determinado está describiendo, y además bastante bien a mi juicio, el mecanismo de funcionamiento de una economía capitalista, y mete una frase que en su momento la citaremos y dice, de repente, dices, por Dios, un científico, alguien que aspira a hacer, de repente la gente o los empresarios empiezan a ver o a creer que no podrán, y entonces dejan de invertir, guardan su dinero. Bueno, el relato de las crisis de los neoclásicos para adelante es un relato que es un calco de los cuentos de hadas. Parte de una situación de equilibrio, sí. Presenta una situación de equilibrio, luego de repente ocurre algo y finalmente ahí sucede otra cuestión que resuelve la crisis y se retorna a una situación de equilibrio, ¿no? No vamos a hacer spoilers porque ya trataremos el tema de los neoclásicos en otro programa, pero efectivamente la noción de equilibrio de los cuentos de hadas no forma parte de la economía. Las cosas en economía no son así, o sea, la economía es como una persona andando, es un desequilibrio constante, es el que nos lleva a caminar. Claro. Sí, bueno, esto sin destripar, pero bueno, se inventan cuentos, ¿no? Que si ha subido mucho el petróleo, que si cayó Lehman Brothers y tal, pues cayó Lehman Brothers y se produjo una crisis salvaje mundial con guerras, etc. Bueno, entonces, ¿cómo más plantea esto? Las diferencias radicales, la diferencia radical. Yo no sé si cuando tú fuiste mi alumno, Darío, lo explicaba en clase, pero yo les decía siempre a los alumnos, o sea, imaginaros que de repente retrocedemos 200 años y tenemos aquí a un pastor del Guadarrama y le decimos que estamos muy mal y que la gente pasa, en aquel momento estábamos en plena crisis, hasta hambre, que no tiene casa, que no tiene empleo. Entonces nos diría, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido una peste? ¿Ha habido un terremoto? ¿Ha habido un fenómeno atmosférico que ha destruido? ¿Se han muerto las ovejas? No, hay muchas ovejas. ¿Cómo? Que no coméis ovejas pero hay muchas ovejas. Que no tenéis casa, pero hay muchas casas. Que ya le introduciríamos. Que no podéis tener coche, pero que las fábricas tienen almacenados centenares de miles de coches, que no podéis tener electrodomésticos, pero las fábricas de electrodomésticos tienen almacenados y las máquinas están paradas. Y la conclusión era que nos daría con el garrote en la cabeza. Ya, me estáis engañando, me queréis engañar. Yo no soy tonto. ¿Cómo es posible un sistema económico tan tremendamente perverso para la lógica de la vida, no para la lógica del capital, la acumulación, la ganancia privada, que la abundancia es la que lleve a la miseria y la sobreabundancia es la que lleva a la destrucción de esa sobreabundancia, en casos tan trágicos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue la auténtica, esto hablaremos más con los keynesianos, la auténtica solución a la crisis. No el New Deal y no porque se cambiaran algunas fórmulas de funcionar el capitalismo. Fue la destrucción de la guerra. La solución que se buscó desde el capital, realmente. Sí, sí. O sea, sí, porque cuando no tenían otra, además, no tenían otra en aquel momento, ¿no? Porque probaron varias, pero bueno, no destripemos, ¿no? En su momento podemos recrearnos, porque además hay que hablar de la crisis del 29 y de la crisis que hemos tenido aquí al lado, ¿no? La del 2007-2008. Todavía dura, ¿no? Y en tiempo de Marx, ¿qué crisis vio? Pues Marx vio varias crisis, ¿no? Concretamente él cita la del 47, la del 57, la del 67, además, todo esto del 1847, claro. Perdonad, la relación además con fenómenos revolucionarios. O sea, la crisis del 47 para él está en la base, lógicamente, de la revolución de 1948, que recorrió toda Europa, ¿no? Y tengo que decir también lo mismo que cuando hablamos de la tendencia a la caída de la tasa o porcentaje de ganancia en el capitalismo, que Marx no hace o no tuvo tiempo o a lo mejor no es tan posible hacerlo, una teoría sistemática de las crisis capitalistas. No la hace. O sea, apunta muchas cosas, como siempre. O sea, aquí parece muchas veces que estamos como desmereciendo a Marx, pero yo creo que con esto algunos le engrandecemos. Yo cuando leo a Marx no tengo más remedio de decir, ¡qué coco! Como diría Valle Inclán, un cráneo privilegiado. Cráneo privilegiado. Sí. Que fíjate, los economistas clásicos, sobre todo conozco a Adam Smith, ¿no?
para ser sinceros, el único libro de los clásicos que me he leído y he estudiado es el de La riqueza de las naciones. O sea, no he estudiado a Ricardo ni a los demás, pero Smith, cuando intenta explicar las crisis que empieza a conocer en el capitalismo, él confunde, él lo achaca a lo que Marx más tarde llamaría la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Eso es un movimiento general, pero no explica las crisis. Entonces, Adam Smith se queda en lo general y se queda, yo creo que a las puertas de la explicación, porque no entra de lleno al meollo del problema de la competencia entre capitales y del problema del subconsumo o de la superproducción, que es algo en lo que Marx ya sí que entra. Y Marx dice, bueno, hay una tendencia a decaer en la tasa de ganancia, pero eso es el telón de fondo en el que se producen los auges, las crisis. Entonces esas fluctuaciones no obedecen sencillamente a esa tendencia, sino a otras cuestiones. Y ahí es donde entra de lleno nuevamente, pues claro, Marx es una persona que está muy ligada a la actualidad de su tiempo, es un gran lector de prensa, habla con gente poderosa, con gente organizada desde abajo también, y bueno, pues él llega a conclusiones que expresa en algunas frases, ¿no? Como por ejemplo, un capitalista va a querer siempre pagar los menores salarios posibles y que sus competidores paguen los mayores salarios posibles, ¿no? Y entonces empieza a trazar algunos mecanismos más particulares, menos generales, que empezarían a explicar los cómo y los cuándos de las crisis que él presencia. Bueno, voy a intentar un poco retomar el guión, porque Sí. para no entrar sino intentar ser un poco más sistemático, aunque Marx no es demasiado sistemático en su análisis de las crisis. Por ejemplo, lo que decía Monti es obvio. Adam Smith, ¿cómo iba a hablar de que el mercado tiene fallos cuando toda su teoría es el mercado es maravilloso, ¿no? Obviamente, probablemente él y Ricardo pues tendrían algunas intuiciones porque eran gente inteligente y culta, pero claro, sus teorías del libre mercado es la panacea para todo y de repente el libre mercado es el que genera las crisis, pues entonces no cabía, ¿no? Sobre la teoría, además, tú me preguntabas, Darío, si él vivió y vivió además intensamente, y cuando tú lees lo que escribe Marx sobre esas crisis, que a lo mejor ahora nos parecen, no, serían crisis de otra época, te está contando lo mismo. De repente máquinas que se dejan de vender y que se destruyen. No sé, hace 8 años, 9 años, en España las grúas te las regalaban porque las tiraban, porque las dejaban, las grúas de construcción, ¿no? Porque había más grúas en España que en toda Europa junta, construyendo edificios. Y al final los propios propietarios de las grúas les salía más caro ir a recogerla de la obra medio terminada y la dejaban ahí tirada, ¿no? Sí, se destruye capital, se destruyen mercancías, se destruye... Que yo siempre he pensado, porque ahora se han tirado algunas años colocadas y yo pensaba, ¿esto es seguro? ¿Esto es estable? Claro. Y son maquinaria muy cara, entonces tiene que haber un frenazo gigantesco para que veamos ese espectáculo, ¿no? De ver. Pues cuando Marx describe las crisis en el siglo XIX, te está hablando exactamente de lo mismo, te cuenta los mismos procesos, ¿no? Y los mismos procesos de crisis y de ruina de los pequeños capitalistas y de abaratamiento de las máquinas y tal. Pero retomando el tema desde el punto de vista global, ¿no? Porque lo que nos dejaría tranquilos es encontrar una causa de la crisis. O sea, esa búsqueda lógico-formal que tenemos en la cabeza, algún día habrá que hacer un juicio al silogismo y a la lógica griega también, y a lo mejor la física cuántica nos ayuda a encontrar otra forma de pensamiento que aparentemente son más especulativas, pero que nos dicen, cuando pasa esto y esto, el resultado es este o el contrario a los 3 anteriores, ¿no? Y entonces nos pone la cabeza un poco locos, porque claro, sería más fácil decir, si yo prendo la mecha de un cartucho de dinamita, estalla. No, estalla, puede no estallar, puede salir volando y se convierte en una calabaza, ¿no? Entonces, Marx, ¿qué hace? Hace un análisis multicausal de las crisis. Es decir, no dice, las crisis surgen... No busca ese pecado original, esa lógica inicial, ese estallido, esa chispa que hace que la crisis de repente estalle, sino que habla de montones de causas que están en la crisis y además, bueno, por supuesto estas causas las define como internas al sistema, contra otras explicaciones fáciles, aunque también siempre sitúa en todas las crisis que describe
factores concretos, internos, históricos, de cada momento político, de cada país, de cada territorio. Es decir, hace una mezcla de causas de fondo con causas históricas de cada crisis, ¿no? En su análisis de las crisis, lógicamente, pues no escribe sobre fenómenos que hoy tenemos muy presentes, ¿no? Y que están presentes en las crisis, por ejemplo, la crisis de los combustibles fósiles, la transición energética, el modelo de transporte, porque era diferente, ¿no? Pero sus descripciones de las crisis que veis, que son análisis descriptivos, ¿no? Meros relatos, son muy modernas, porque, claro, está hablando del mismo sistema, entonces ahí hay una lógica común, ¿no? Modernas en el sentido de... Actuales. Actuales. Vale. Sí, que no de la edad moderna, sino de... Uno a veces está leyendo algunas cosas que cuenta Marx y dice, esto es siglo XIX, y entonces llega un relato de la crisis y te lo podías imaginar en la tele, un empresario hablando, un ministro hablando o un propagandista del sistema hablando, y con las mismas palabras que hablaban en 1847, ¿no? ¿Qué plantea Marx sobre las crisis? ¿Cuál es la característica? Porque ahí hay que hacer una diferencia, que ya la hicimos en el anterior programa, pero que es bueno, sobre todo para la gente que se acerca a estos temas, no se confunda. Marx habla de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, el porcentaje de ganancia, ya lo hablamos en el programa pasado, y esto tiene relación con las crisis, pero no per se. Es decir, independientemente si la tasa de ganancia está subiendo, la crisis es una caída brusca, aunque luego la tendencia pueda continuar a la caída, o aunque luego haya subidas. Es decir, es el mismo elemento el que nos va a decir, y ya esta es una tesis marxista, que se produce una crisis es cuando cae la tasa de ganancia. Pero la caída de la tasa de ganancia de la crisis es una caída brusca. Esa es la como, o sea, lo otro es una tendencia, claro, a la caída. Para que nos podamos imaginar un poco, la curva descendente de los piquitos de la gráfica, sí, es la tendencia de la caída de la tasa de ganancia, y esos valles que hay en después de esos piquitos serían las crisis, ¿no? Claro. Y siempre que vuelves de una crisis, vuelves a subir, pero no tanto como subiste del anterior, sí, ¿no? Y entonces es una especie de escalón descendiente, sí, ¿no? Efectivamente, o sea, es un dientes de sierra o un balón de baloncesto botando cuesta abajo. Muy bien, buena metáfora. Esto también, ¿para qué nos sirve esto, no? Pues, aunque sea a veces un análisis, una crítica a los análisis que se hacen desde nuestro bando, decir que las crisis capitalistas no se caracterizan, o la característica fundamental no es el malestar de las mayorías. O sea, el malestar de las mayorías puede existir en el auge, en el mayor crecimiento y en la crisis, ¿no? Es decir, la crisis dentro del sistema capitalista, esto no quiere decir que nos dé pena, ¿no?, es la caída de la tasa de ganancia brusca. La caída de los beneficios. Eso es lo que ejemplifica, detona, si podemos hablar de detonante, y lo que hace que la crisis exista, cuando cae esa tasa de ganancia. Y a partir de ahí viene toda otra serie de fenómenos encadenados en esta explicación multicausal de y esto que decías del malestar y no relacionado con la crisis, a mí lo que me viene a la cabeza es todo el ciclo de movilizaciones de los finales de los 60 a los 70, previos a la crisis de los 70, que fueron mucho más radicales, por así decirlo, que los que vinieron con la crisis, ¿no? O sea, que en un momento de auge y de bienestar en Europa, los movimientos emancipadores fueron los más radicales, por así decirlo. Y quizás también, incluso, o sea, creo que es más feliz, ¿no?, pensar que en un momento de bonanza del sistema, la crisis política puede ser también muy fuerte, precisamente porque como este sistema no genera satisfacción tampoco en su crecimiento, ¿no?, y hay hay margen de ceder, pues un movimiento puede alimentarse de esas cesiones que hace el sistema cuando están en auge, ¿no? Está claro, si hay trabajo hay más movimiento sindical. Cuando hay precariedad hay menos movimiento sindical, porque la gente tiene más miedo al despido, ¿no? O sea, que sería esa... Claro. Por eso separamos el fenómeno del análisis de la crisis del capital del fenómeno de los movimientos sociales, de la lógica política, que tiene también sus propias lógicas, ¿no? Y no va atada inevitablemente. Hay gente que piensa que solo cuando hay una gran crisis puede haber un cambio, y a lo mejor tiene razón, pero también a veces las grandes crisis son momentos de terribles retrocesos, ¿no? Claro, de cambios a Segunda Guerra Mundial, nazismo, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, la última crisis, la de 2008 en adelante en España, pues ha supuesto que
muchas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo cotidiano, muchas tecnologías que decían que iban a implantarse inmediatamente, no se han implantado. Y no se han implantado porque la gente no tenía recursos para comprar los dispositivos. También, bueno, pues la crisis ha dado al traste con un modo de vida que no va a ser sustituido por un modo de vida más próspero, sino al contrario, ¿no? Lo que decíamos de los mileuristas, ¿no? Que era a comienzos del siglo XXI ser mileurista era una lacra y ahora parece casi un privilegio, 19 años después. De hecho, hace no mucho han dicho que 11.000 euros al año es clase media ya, ¿no? O sea, que estamos ya bajando expectativas a un ritmo. Siguiendo con la lógica, decíamos caída brusca de la tasa de ganancia. ¿Qué más elementos plantea Marx en su análisis? Que las crisis son inevitables y cíclicas. Dos cosas. Inevitables y cíclicas. Y eso también deja un corolario, y es que el capitalismo, que aparece como el sistema paradigma de la lógica, es un sistema ilógico e inestable, puesto que es incapaz de sobrevivir sin estas crisis, ¿no? Que van a seguirse produciendo. Esto, de nuevo, lo hablábamos al principio, es una verdad obvia, ¿no? Si hay algo que se puede decir, nadie puede negar, por mucho que se enrede, es que el capitalismo ha funcionado con crisis periódicas. Ya la lógica de esos periodos ya es un tema más complicado, si se acortan, si es una onda larga, y van cambiando incluso en cada momento. Sí, podemos decirle a la audiencia que escuche cuando escuche esto, estamos avanzando hacia una crisis económica mundial. Siempre estamos avanzando, o estamos avanzando hacia un auge que será la antesala inevitable de la crisis. Yo, por ejemplo, perdonadme, es que cogí una frase de Marx que está en el libro 2 del Capital, que yo no la tenía en la cabeza, pero que me hizo gracia, ¿no? Y decía algo así como que la situación de la economía empieza depresión, animación media, vértigo y crisis, ¿no? Es bonito, me gusta más que algunos los que describimos a veces, ¿no? Porque habla de vértigo, ¿no? Que ese es el momento que es la euforia, pero que estás preparándote para caer al precipicio. Te crees que vas a volar y caes en caída libre. Son las 4 fases en las que se divide el ciclo económico en los libros de divulgación general de economía de hoy día. Están con otro nombre, pero son las mismas. O sea, no creáis que se ha avanzado mucho, ¿no? En la teoría de las crisis. Yo creo que todo el mundo, incluso los que no lo reconocen, leyeron a Marx a fondo sobre la teoría de las crisis, porque tú lees a Keynes su teoría de las crisis comparada con la teoría incompleta también de Marx en el tomo 3 del Capital, pues es tremendamente más rica, más variada y toca todos los factores, ¿no? ¿Qué más plantea Marx en la lógica de las crisis? Pues nos recuerda algo obvio, y es que el capitalismo es el primer sistema de producción masiva de mercancías. Y entonces algo obvio también que ya había tocado en otros escritos anteriores, y es que hay una separación entre producción y venta. Es decir, que no se produce por encargo. Es decir, vamos a imaginar una sociedad en que hubiera producción por encargo. No habría crisis. Yo necesito unos arreos para el burro. Bueno, pues el talabardero me los prepara y tal. ¿Que no tiene encargos al día siguiente? Pues estás haciendo otras cosas, cultivando un huerto, tal, pero no se encuentra con 5.000 cinchas de caballo de burro y que nadie se las compre, ¿no? Y entonces tiene deudas y tiene que pagar y al final tiene que venderlas por 3 reales y al final hunde su economía y la de todos los demás y los que, bueno, en fin, se desata una crisis. Claro, ¿a alguien se le ocurre un tipo de sociedad en la que todo se produjera por encargo? Las había, pero no eran capitalistas, eran las economías planificadas. Claro. Entonces, sin entrar en detalle de nada, pero ahí no había crisis cíclicas. No había crisis cíclicas, había problemas de otro tipo, pero las crisis cíclicas son exclusivas del capitalismo, porque no se produce por encargo. Claro. Y esa separación, digamos ya volviendo a la teoría de la plusvalía, ¿no? La del valor trabajo plusvalía, el propio capitalista que realiza una explotación porque el sistema se lo permite y que te resta unas horas de trabajo no pagadas, ¿no? de tu fuerza de trabajo, pero para realizar esa plusvalía la tiene que vender, para obtener las ganancias, podríamos decir en lenguaje más coloquial y cotidiano. Tiene que realizarlas vendiéndolas, ¿no? Si no las vende, pues se produce lo que se produce en una crisis. Vale, te ha explotado, vale no solo al trabajador concreto, sino al sistema mundial de explotación, y de repente esas mercancías no tienen salida en el mercado, ¿no?
¿Qué más plantea? Pues que esas mercancías producidas, pero también las máquinas, aquí de nuevo, claro, Marx juega con una terminología muy precisa. Las máquinas también son mercancías en algún momento de su vida, ¿no? Y las materias primas también son mercancías, ¿no? Es decir, él habla de mercancías en el sentido más amplio, pero podrían ser mercancías entendiéndolas como bienes de consumo o también como las podíamos entender como bienes de capital. Y la crisis se empieza a producir notoriamente cuando se ve que hay un volumen importante de mercancías que no encuentra salida en el mercado. Es decir, no que alguien fabrica unas mesas que no las quiere nadie y nadie se las compra. Eso no es una crisis. Eso es una crisis para esa persona, para ese capital concreto o para esa empresa, pero no es una crisis cíclica. Es cuando de manera masiva hay mercancías que se han producido previamente, que no están encargadas, o incluso algunas que están encargadas, como los aviones de la Boeing, ¿no? Pues de repente que te anulan los encargos, por muchos pleitos que pueda haber por medio para que te devuelvan una parte de lo que has hecho, pues se deja de producir. Porque cuando hay ese excedente, es lo que le pasaría a cualquiera. Si uno está vendiendo todos los días en una tienda 2 electrodomésticos y de repente pasa a vender solo uno, pues lógicamente reduce los pedidos. Como reduce los pedidos, si eso es general, pues la fábrica a su vez reduce los pedidos, ¿no? Y eso también nos recuerda un elemento clave del capitalismo, que es que si no hay ganancia, no hay producción. Es decir, que este es un sistema que se nuclea en torno a la tasa de ganancia. Es decir, eso creo que lo sabemos todos, pero es bueno explicitarlo de vez en cuando. Decir, no, este sistema no está organizado para satisfacer necesidades de nadie. Se satisfacen solo aquellas necesidades que son rentables. Se satisface, ya llevando las propias palabras de los propios economistas del sistema y del no sistema, solo la demanda solvente, la demanda con dinero, es la que hay que satisfacer. Y bueno, para satisfacer una de nuestras demandas y de las de nuestros oyentes, vamos a poner unos minutillos musicales de la otra gran pasión de este programa, que es el jazz, y a la vuelta continuamos explicando las características de la crisis según el marxismo.
Bueno, pues después de estos minutillos musicales volvemos con la teoría de las crisis en el marxismo, y estaba Fito hablándonos pues de que el sistema no satisface necesidades porque sí, sino solo las que son rentables, ¿no? Sí, efectivamente. Si no hay ganancia, no hay producción, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué más plantea Marx sobre las crisis? Veis que estamos siguiendo un poco la misma metodología que sigue Marx, que es más descriptiva. O sea, no, lo decíamos al principio, que no crea una teoría perfectamente categorizada, sino que va diciendo cosas que son elementos de la crisis. No le dio tiempo probablemente a hacer una teoría más ajustada, más categorizada, ¿no? Pues aprovecha también para decir y hablar de su viejo amigo enemigo, ¿no? Podríamos decir, Say, o Sé, en francés, y la famosa ley de Say o de Sé, que es esa ley que dice, curiosamente, que nunca habrá crisis en el capitalismo. O sea, el capitalismo se autoajusta continuamente porque la producción genera los suficientes recursos para consumir todo lo que se produce, ¿no? Y entonces Marx dice, claro, es verdad que es una batalla ya ganada la que da Marx ahí, porque cuando se han producido sistemáticamente crisis cada 10 años y crisis gordas, aunque Marx nunca habló de si cada 30 o tal, hablaba en algún momento cada 5, cada 7 y tal, porque probablemente no vio un ciclo largo, porque eso en tu vida apenas lo ves una vez, ¿no? Nosotros hemos visto, los que estamos aquí, la del 2008, pero la del 29 ninguno, ni siquiera yo, ni proyectos éramos, ¿no? Entonces plantea eso. Say es un cómico príncipe de la ciencia que dice cosas para hacer apología del capitalismo, pero que no quiere profundizar en las cosas. Incluso habla que el capitalismo no solo provoca crisis, sino que provocará, y utiliza esa palabra, un crack mundial. ¿Qué más elementos plantea Marx en su análisis un poco descriptivo de las crisis, ¿no? Otros elementos son que las crisis son malas y buenas para el capitalismo. Esto es algo que mucha gente no ha entendido, ¿no? O sea, que la distancia que plantea Marx con el análisis de las cosas es: el capitalismo es un régimen terrible, pero tiene también su lógica de reconstrucción. Y entonces las crisis son no solo un producto del capitalismo, sino son también una solución para el capitalismo. Claro, una solución, si hablamos en política o en términos humanitarios, con unos costes brutales. Claro, a costa del bienestar de la gente, pero... Pero permiten, por ejemplo, reconstruir la tasa de ganancia. ¿Por qué? Y ahí ya viene, como esa teoría es muy compleja porque es la realidad, en las crisis no todos los capitalistas la sufren igual. Hay algunos que la sufren menos, otros que la sufren más, y no tiene a veces que ver, como diría la lógica actual, según el grado de tecnificación. Es decir, en un momento determinado, un espacio hipertecnificado, ahora en el descanso hablábamos de los robots, pues probablemente ahora la producción de robots está muy malita, a lo mejor la producción más avanzada del capitalismo, porque no hay esa demanda, entonces tú prescindes del robot o sigues con el robot que tenías o contratas mano de obra que además ahora es muy baratita, ¿no? Entonces, en la crisis el capitalismo se depura. Y parece mentira, bueno, usamos ese término muy fríamente, porque estamos hablando de seres humanos, pero no solo de trabajadores, estamos hablando también se depura de sus propios capitalistas, no necesariamente más atrasados, sino los que están peor situados cuando se produce la crisis, que normalmente suelen ser la mayoría de los pequeños o medianos capitales. Y la crisis, a su vez, que también lleva a la crisis de los grandes capitales, Lehman Brothers, ¿no?, de las grandes empresas, de los grandes bancos, permite que los supervivientes se queden con esos mercados y se queden incluso con esas instalaciones y se queden incluso con esa maquinaria. Porque, por ejemplo, en mitad de una crisis, lo que menos se vende son máquinas. En el momento de auge, lo que más se vende son máquinas, porque te permiten continuamente aumentar la productividad del trabajo y tal. Pero cuando no hay demanda, no hay posibilidad de vender lo que produces, tú lo primero que restringes es la compra de máquinas. Tiras con las que hay, no amplías, incluso si puedes, vendes las que tienes, ¿no? Cuando se produce el derrumbe,
gigantescas empresas quedan absolutamente paradas, sin nada, sin trabajadores, grandes naves, grandes instalaciones, y al final esa caída permite la supervivencia del más adaptado, que va a quedarse con nuevos mercados, va a concentrar el capital, y al tener concentración del capital, aunque la tasa de ganancia siga bajando como porcentaje y como tendencia, pero su masa de ganancia se incrementa. Y esa es la historia del capitalismo, concentración, concentración. Hay un concepto que es importantísimo, ¿no?, a la hora de entender el relato de las crisis, que es la destrucción de fuerzas productivas, ¿no?, en el lenguaje marxista. Fuerza productiva es capacidad de producir, son máquinas, pero también son fuerza de trabajo. La capacidad de los trabajadores de crear bienes y servicios. Cuando ocurre un fenómeno de subconsumo o de superproducción, existen fuerzas productivas que no son capaces de rentabilizarse, es decir, que aquello que son capaces de producir, si se ponen a producirlo, no lo van a vender produciendo una ganancia. La crisis lo que fuerza es literalmente la destrucción de esa capacidad productiva, de esas fuerzas productivas. La crisis no solo destruye empresas, destruye maquinaria por la obsolescencia, sino que también destruye capacidad de trabajo. Las crisis prejubilan a trabajadores que podrían trabajar más, o los manda al desempleo de larga duración. Las crisis, pues por ejemplo, la crisis del 70, pues volvió determinados oficios absolutamente obsoletos. O bueno, no es por adelantar acontecimientos, ¿no?, pero el concepto que subyace a todo esto es el de destrucción de fuerzas productivas, ¿no? La crisis como destrucción, como momento de destrucción. Destruye riqueza, destruye gente, destruye capitales y destruye capitalistas. Es decir, pero permite que sobrevivan, que se centralice más el capital y que aumente la acumulación de capital. O sea, a la larga, para los que sobreviven es buena la crisis. Claro, pero esto me recuerda un poco a esta escena de Gangs of New York, en la que se ve que el origen de los bomberos en Nueva York era saqueadores de incendios, ¿no? Es un poco esta lógica de que los que sobreviven se llevan más, pero me parece un derroche, ¿no? Se destruye riqueza ya existente para repartirse lo que guarda en los bolsillos el cadáver, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, además es que lo que decía Fito antes, no se destruye solamente aquello que sea menos rentable, sino en general aquello que se adapta peor a la nueva circunstancia. Pueden ser grandes empresas muy eficientes que en un nuevo contexto no pueden adaptarse porque están súper especializadas, y eso es una pérdida enorme para la sociedad. ¿Qué más plantea Marx en sus análisis sobre la crisis, ¿no? Aparte de repetir continuamente la obviedad, y es que el mercado capitalista es la anarquía, que el capitalismo es la anarquía, no en el sentido político, sino en el sentido de desconexión, de irracionalidad, un sistema que presume de razones absolutamente irracional en la producción, en la venta, y que esa desconexión, que es consustancial al capitalismo, a no ser que hablemos ya de utopías, ¿no?, o distopías, ¿no?, donde llegara a haber un solo productor mundial, o sea, el libro de Saramago, ¿no?, sobre el centro comercial donde la gente vive dentro, trabaja dentro, se educa dentro y tal, a no ser que se llegue a esa situación, que no es posible teóricamente, sobre todo políticamente. En algún momento, cuando hablemos de Lenin, hablaremos de esto, de los límites de la concentración de capital, ¿no?, los límites políticos, ¿no?, pues el capitalismo siempre llevará a esas crisis por esa desconexión, ¿no? ¿Qué más plantea Marx sobre este tema? Que los diferentes mercados se comportan de manera diferente en las crisis. O sea, que no es lo mismo la producción de maquinaria, decíamos antes, la producción de materias primas, que la producción de productos de subsistencia, por ejemplo. Es decir, la producción de productos de subsistencia se ve menos afectada por la crisis, pero la producción de maquinaria se puede paralizar. O sea, puede haber un momento en que se dejen de producir máquinas totalmente, o en un porcentaje del 80-90%. Y solo se repongan algunas, ¿no? Mientras que la producción de subsistencia puede bajar un 10, un 15, un 20%, pero tiene unas limitaciones, porque si no, pues desaparecería la vida humana, ¿no? Y los mercados de materia prima, algunos pueden paralizarse totalmente, se cierran minas, se deja de extraer petróleo, se dejan de producir madera, de cortar árboles o de sembrarlos, ¿no? Y entonces eso marca otro nivel de anarquía interna del capitalismo, que también te ayuda a entender algunas lógicas de las crisis, porque incluso en algunos momentos primeros de las crisis hay mercados y sectores que mejoran su situación relativa.
porque bajan precios. Y entonces, si siguen teniendo mercado, al bajar precios de otros sectores, que es otra característica de las crisis, aquí también tenemos que hacer una abstracción entre lo que es la inflación que vemos y la bajada real o no de los precios. Pero en las crisis suelen bajar los precios. Lógicamente, el empresario que tiene un stock y tiene que venderlo, pues una de las primeras medidas es bajar los precios, ¿no? No digamos ya el que tiene que vender una máquina, que depende solo de que otros la compren, pues la tiene que bajar también, y lo mismo materias primas, ¿no? Y eso hace también que las crisis, aun siendo generales, no sean idénticas. Es como la inflación, que no es idéntica para todo el mundo. No le llega igual a todo el mundo la subida de precios, ¿no? Incluso un elemento clave en el capitalismo, que es el crédito, el crédito tiene un papel que es, por un lado, de retrasar la crisis. Por ejemplo, yo no vendo suficientes máquinas, pero estoy en un proceso de producción donde tengo muchas máquinas que están a mitad de camino y claro, si las paro, despido a los trabajadores, pues estoy congelando una pérdida, la estoy haciendo evidente. Entonces pienso que si en ese momento pido un crédito y sigo la producción o incluso la aumento, a lo mejor consigo salvar ese proceso de crisis. Si queréis, la metáfora es como si fuera mucha gente en caballo corriendo hacia un precipicio, un cañón, y algunos piensen, bueno, si corro más deprisa a lo mejor lo salto, ¿no? Y entonces el crédito en un momento determinado para la crisis, lo para las familias también. Bueno, no tenemos dinero para irnos, vamos a poner una cosa que puede parecer más frívola, pero es importante, a veranear, pues pedimos un crédito de 2.000 euros de estos baratos, ¿no? No tengo en este momento la posibilidad de vender lo que tengo, pues entonces voy a comprar una nueva tienda, voy a poner 3 tiendas más en 3 ciudades más. Y entonces el crédito, incluso en la época de auge, en la época previa a la crisis, suele estar caro. Al tipo de interés suele ser caro. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya la crisis se desencadena, el crédito se restringe. O sea, aparecería de nuevo un sistema que presume de racionalidad. En su lógica de funcionamiento es: hay crisis, yo tengo dinero, cuidado, el dinero en la crisis vale mucho. Mientras que la máquina, el producto, vale, sí, tiene un valor. En terminología marxista, un valor acumulado. Pero si yo no lo consigo vender, no lo realizo. Entonces, mientras que el dinero siempre vale algo. Entonces, cuando la crisis estalla, que para algunos sería necesario más crédito y más barato, el crédito se encarece. Es decir, el crédito ayuda y luego a parar un poco los efectos de la crisis, pero luego lo multiplica. Podemos llegar a un caso incluso consuetudinario aquí en España, ¿no? Con la crisis de la vivienda y las hipotecas, ¿no? Durante un tiempo las hipotecas permitieron que siguiera esa burbuja gigantesca de la vivienda, adelantando una capacidad de pago que no existía. Y eso hizo que el mercado de la vivienda no cayera cuando, digamos, en la lógica incluso de oferta y demanda tenía que haber caído, porque el crédito era como una inyección de una droga, de un euforizante, ¿no? Pero luego, cuando estalla ya realmente la crisis, pues encuentra a centenares de miles de familias, millones incluso de familias entrampadas, a promotores inmobiliarios entrampados también con hipotecas, y entonces ya el derrumbe es brutal y como lo vimos aquí, ¿no? Es una caída libre que parece además lo mismo que el auge, el vértigo que decía más, parece que no tenía fin el auge, y mucha gente decía, no, esto seguirá siempre. La vivienda siempre subirá. Adelante, eso que hemos oído todo y hemos combatido este tiempo, siempre, nunca bajará, nunca han bajado. Pues había gente que decía, nunca las viviendas han bajado en España, y uno se atrevía en el mundo. Y de repente la caída libre, para mucha gente tener viviendas fue la causa de su ruina. Y hay un documento bastante lamentable que conservo, que es un folleto de una inmobiliaria del año 2007 de Collado Villalba. Y comparas los precios a los que vendían las cosas entonces y los comparas a los precios a los que se venden ahora, incluso aunque parece... Bueno, en fin... hay que guardar algunos documentos porque te dan mucha perspectiva, ¿sabéis? O sea, no tiréis todas vuestras facturas, ni todas vuestras nóminas, ni todos los folletos del supermercado. Guardad uno cada 5 o 10 años, que os vais a divertir mucho. Pues siguiendo con esa descripción, la crisis propicia durante la crisis y después, cuando ya se empieza la recuperación, a una mayor concentración de capital. Lógicamente, y esto es malo para la gente y malo también para el capitalismo, aumenta mucho el desempleo, hasta unos niveles ya, porque el sistema necesita, y es algo que no hemos tocado cuando hablábamos de Marx,
ese ejército de reserva, que es una palabra que utilizaba Marx y el marxismo, que quizá ahora no se entienda muy bien, ¿no? Pero se necesita un sector de la población que esté parado para que presione a la baja a los salarios, ¿no? No es una cuestión de un mercado de demandar más trabajadores o menos, sino que hay también una cuestión político-estratégica en el capitalismo. En la época de las crisis se desploma el salario, se desploma el empleo, y eso también tiene repercusión en la crisis, porque también la gente dejamos de consumir elementos que, aunque no aparezcan como muy ligados a la lógica del capitalismo, que piensa alguna gente, que piensa en el mercado de lujo, los grandes productos, pero tú dejas de ir al bar, tú dejas de consumir, consumes un poco menos de electricidad, pasas a consumir alimentos de otro tipo, o reduces los viajes, o reduces la diversión, la compra de ropa, y lógicamente eso también alimenta la crisis. De hecho, cuando estás en la crisis, parece que no vas a salir nunca de la crisis. Marx por eso plantea que sí, vas a salir de la crisis. El capitalismo tiene sus propios mecanismos de regeneración y acaba siendo positiva para la acumulación de capital, hablando en abstracto, la crisis, ¿no? Y la ruina de los capitalistas menos adaptados también permite que el capitalismo prepare una nueva época de crecimiento económico y de auge euforia, pero que llevará inevitablemente a una nueva crisis, ¿no? Algunos elementos que pueden ser interesantes en el análisis de las crisis de Marx, ¿no? Y algunos que no están claros, ¿no? Por ejemplo, Marx, en algunos de sus escritos de juventud, coquetea con un concepto que es muy atractivo, que Monti antes lo han nombrado, que sería el concepto de subconsumo. Bueno, aquí a veces sobreproducción y subconsumo son como dos formas de mirar la misma situación, ¿no? Cuando llegamos al keynesianismo no se le ocurre pronunciar sobreproducción, porque eso es un término marxista, sino que habla de subconsumo. ¿Qué vendría a ser la tesis del subconsumo en la izquierda? En Proudhon, como sabéis, un pensador anarquista, ¿no? Viene a decir que el capitalismo es un régimen que siempre produce crisis porque los trabajadores nunca pueden consumir lo que producen. Esa tesis de Proudhon, que la retoma Marx en algunos escritos, es muy atractiva. Es muy atractiva porque viene a decir que la maldad del capitalismo hacia los trabajadores, la sumisión del trabajo, es su pecado. Y esa tesis, en debates posteriores, Marx un poco la abandona a favor de la sobreproducción. Es decir, no es tanto que los trabajadores no tengan recursos para consumir todo lo que se produce, porque cada capitalista, como decía antes Monti, como cada capitalista quiere que los otros empresarios paguen altos salarios para que puedan consumir las mercancías, pero quiere que sus trabajadores trabajen por muy poco dinero, ¿no? Entonces, mezclando esas tesis, Marx va de un lado a otro. Incluso en el libro 3 del Capital, después de lanzar una serie de tesis que van en el sentido de la sobreproducción, porque claro, podríamos decir, los trabajadores tienen poco dinero, pero claro, si los capitalistas tienen recursos, ellos son los que pueden consumir la propia producción, ¿no? Pero en un momento determinado, en el capítulo 30 del libro 3 del Capital, Marx hace unas afirmaciones que voy a leerlas, porque parece no completas, pero son apenas un párrafo, pero voy a leer medio párrafo, que son como un retorno a ese pecado original del capitalismo que hace que la propia explotación del trabajo vaya a producir crisis. Entonces dice concretamente, es la segunda parte de ese párrafo, la razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas con la que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no hubiesen más límites que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad. Yo aquí lo tengo que decir porque a mí mismo me sorprende esa diferencia de análisis, ¿no? Cuando de repente Marx retoma esas tesis. Hay un párrafo anterior que es mucho más abstracto que este, donde viene a decir que la realidad del capitalismo es que una parte de la producción y el consumo va destinada a las masas, en la misma terminología que él dice, y que el capitalismo no puede sustituir rápidamente
esas cosas que tiene que vender a los trabajadores por cosas que podría vender a los propios capitalistas, ¿no? Ahí yo creo que Marx no cierra esta lógica, pero a mí me sigue sorprendiendo que después de abandonarla vuelva a retomar esa tesis en un libro que dejó sin escribir. Porque ¿no? en realidad el problema, o sea, la diferencia sería que el problema, si es una crisis de subconsumo, el problema es la explotación de los trabajadores, y si es de sobreproducción es el mercado que organiza lo que se produce. ¿Cuál sería la diferencia entre decir que es por subconsumo o por sobreproducción? Es por el desencadenante, ¿no? Es decir, ¿qué se produce antes? Una diferencia de tiempo, ¿no? De tiempos, pues, lógicamente, las máquinas, y esto está relacionado con algo que quería entrar ahora, en los mercados de capital, antes lo he nombrado, son los primeros, y los mercados al por mayor los primeros que sufren la crisis. Es decir, la crisis no se produce en la tienda de la esquina primero, sino que previamente el que produce máquinas es el primero que la nota, el que produce al por mayor, el que produce materias primas es el primero que la nota, porque los empresarios o la lógica del capital, que está siempre en una lógica de crecer la producción en la fase de auge, en un momento determinado, las grúas que hablábamos antes, se demandaban más grúas. Entonces, las grúas y además la maquinaria, esto también lo nombra Marx y es muy moderno cuando lo lees. La maquinaria no se produce de un día para otro. Es decir, yo puedo vender mi fuerza de trabajo para limpiar casas 5 horas, 6 horas, 10 horas al día y dejar de venderla un día, ¿no? Pero si yo tengo que fabricar una grúa o un robot o un barco o un modelo de avión, a lo mejor en algunos casos, en la alta tecnología, en los grandes elementos, a lo mejor tengo que empezar 10 años antes. Por la investigación, la planificación. Un barco, desde que se diseña hasta que se termina, pues a lo mejor pasan 5 o 6 años, y un nuevo modelo de avión pueden pasar 10, 15 años, ¿no? Y una maquinaria o una grúa, que no es una máquina muy compleja, pues desde que se empieza a producir hasta que está en el mercado, pues pasa unos meses, ¿no? Y entonces, digamos, esos sectores de venta al por mayor y de producción de maquinaria, de capital, están lanzados en una lógica cuando ya les empieza a fallar la base. Los otros sectores les llega más tarde. Esto lo pudimos ver en España, ¿no? Lo primero que cerraron pues eran las grandes empresas, los primeros que afecta los grandes despidos, también la banca, que en este sentido es un trabajador al por mayor con los capitales. Y además la banca industrial, o sea, la banca que prestaba a las empresas, fue la primera en notar la crisis. Sí, sí. Entonces, en esa lógica, ya prácticamente terminando con el tema, aunque luego quería decir 2 cositas más relacionadas con el debate, y citando una frase concreta de Marx sobre este tema, dice: las crisis no se manifiestan y estallan primero en las ventas al por menor, sino en la órbita del comercio al por mayor y de los bancos, ¿no? De nuevo, cuando tú intentas encajar todas estas piezas, ves que todas son lógicas, que todas tienen una lógica, pero claro, encajarlas de manera precisa es prácticamente imposible. No lo consiguió Marx, y siguiendo leyendo incluso a economistas marxistas, pues del nivel de Ernest Mandel, no mejoran en el análisis de Marx, no lo concretan más, no lo hacen más comprensible, sino te dejan siempre esa inquietud, que a lo mejor es bueno y a lo mejor tenemos que vivir con ella, de no saber exactamente o no poder poner en nuestro esquema de pensamiento lógico formal lo que nos está pasando cotidianamente, ¿no? Por último, aunque se podría hablar, por supuesto, muchísimo más, es decir que las crisis en el capitalismo son internacionales, que este es un elemento también totalmente distintivo. Es decir, desaparece el Imperio Maya y simplemente a 200 kilómetros del Imperio Maya o a 300 nadie se entera. Pues no pasa nada, porque no eran economías conectadas, ¿no? Hay la crisis de la peste en lo que hoy es Europa, y en lo que hoy es Centroáfrica nadie se entera ni repercute nada, ¿no? Pero el capitalismo, en la medida que ha conquistado toda la economía y que es el sistema absolutamente hegemónico, pero además de ser hegemónico es casi el único existente, porque todo lo que esté fuera del capitalismo es absolutamente marginal, no tiene ningún peso. O sea, ni siquiera Corea del Norte está fuera del capitalismo, no digamos China, que está inmersa y que es probablemente el mascarón de proa en este momento del capitalismo, ¿no? Entonces, esas crisis internacionales le dan un sentido más crítico a la caída de la tasa de ganancia, por un lado, la tendencia, y también a las siguientes crisis. Porque también lo que se viene observando
es que las crisis cortas, no me he querido meter en ningún momento porque más no lo plantea, en las ondas largas, si son las de 5 años, 10 años, 30 años, porque esto es un fenómeno más complejo de explicar y de entender, y yo creo personalmente, no sé Monti qué opinará, que no hay una explicación clara. Pues hubo economistas como Kondratiev que intentaron explicar causalmente por qué se observaban estos ciclos. La verdad es que los ciclos se observan más o menos un ciclo que hay una gran crisis como cada 70 años, luego que hay pequeñas crisis cada 10 años, pero a veces es cada 12, a veces cada 8, claro. Y el ciclo de 70 años a veces es 80, entonces se observan cuestiones que todavía no se han explicado. Sí. Las explicaciones que propuso Kondratiev, por ejemplo, pues son tienen bastante poco alcance. Sí, hablaba de la renovación de la base de la maquinaria, ¿no? Como diciendo, bueno, hay grandes cambios tecnológicos. Bueno, por favor, no. O sea, no. Y como guías para la acción, bueno, se supone que estamos intentando salir de una crisis de estas que se producen cada 70 años, de una gravísima y tal. No sé, ¿a alguien le reconforta saber que no va a haber otra igual hasta dentro de 70 años? ¿Qué guía para la acción política constituye eso? No, yo creo que ninguna. Yo sé que puede quedar una sensación de inconcreción, pero yo creo que es la que tiene que quedar, ¿no? Y la que nos tiene que llamar a analizar nuestra crisis concreta. O sea, no hablar de la del 29, que es quizá lo más fácil, lo más satisfactorio, porque tenemos aquilatados muchas cosas y sabemos el final, la resultante y muchas cosas, sino lo que tenemos que hacer con esa inquietud de saber cuáles son los factores de fondo, pero no saber cómo esos factores están encadenados de una manera precisa, como una maquinaria que encaje, pues fajarnos con nuestras crisis, ¿no? Y no nos queda otra, y no hay otro pensamiento. Y si fuera, alguien podría decir, el marxismo no es capaz de prever esas situaciones. No, ni siquiera la teoría económica del capital, que de verdad, que si la pudieran llegar a crear, la crearían, aunque la distribuyeran en secreto. La supiera Trump y dos más, ¿no? Pero no han podido llegar nadie a establecer una teoría clara de las crisis que permita, entre otras cosas, enfrentarlas o minimizarlas. De hecho, después de estar repetidas decenas y decenas de veces las crisis, cuando las analizas a posteriori ves que los estados, los grandes grupos de capital, cuando llega la crisis lo que hacen es echar más gasolina al fuego. O sea que su conocimiento o no conocimiento de las mecánicas de las crisis, por la contradicción interna de la competencia, de que un capitalista no quiere salvar al capitalismo, quiere salvarse él, por encima de todo, y que cuando hay crisis es tan enemigo el trabajador como el capitalista que se va a quedar con su mercado, pues al final las crisis siempre tienen acelerantes, que es el propio capital. Entonces no hay una teoría, probablemente porque no es posible una teoría que permita, esta es la lógica de la crisis, si tocas este botón rojo la vas a salvar, si lo tocas a tiempo. Y aunque existiera ese botón, ¿quién lo va a tocar? Me voy a sacrificar, esto lo explicábamos algunas veces en clase, no sé, en tu caso, Darío, que decía, bueno, pues se podría decir, vamos a ver, va a haber una crisis, se va a sacrificar el 30% de los capitalistas y se va a destruir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por sorteo? Entonces, no, los grandes dirán, no, que yo mando en mi país y yo tengo hasta una policía. Y además que se sacrifique ese pequeño capitalista o este advenedizo, tal. Entonces, es absolutamente imposible que, aún sabiendo los mecanismos, se adelante la crisis. De hecho, la crisis siempre se produce y se van a producir, y además en estos momentos pues estamos ya avanzando las lógicas, digamos, estamos en el tiempo de descuento, ya se tenía que haber producido otra nueva y fuerte crisis. Pues ¿cómo se está, y estamos adelantando programas, cómo se está retrasando? Por ejemplo, por un crédito no ya barato, sino subvencionado, o sea, con tipos de interés negativos, donde el dinero se regala. Se está regalando dinero, no a los trabajadores, no a los pequeños empresarios, a la gran banca, no a los estados siquiera, para que hagan obras públicas en la vieja lógica del New Deal de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, a pesar de que sabemos todo esto, a pesar de que cualquier capitalista lo sepa, y mucho mejor que nosotros, porque tienen datos frescos, datos que nos salen en las estadísticas, datos de sus debates, de sus encuentros internacionales, podríamos llegar allí y decir, vamos, la próxima crisis el 30% del capital será destruido. ¿Qué hacemos? ¿Sorteo? O por apellidos, ¿no? O los del sur o los del norte. No, antes hay una guerra, que el capitalismo sea capaz de establecer una lógica en su funcionamiento. El capitalismo es totalmente anárquico. Segunda cosa, que con respecto al resultado, al tema de las crisis y la destrucción de capital,
hay una cuestión que se constata, y esto sí que se puede explicar fácilmente, es que cuando se sale de una crisis, el capital está más concentrado y más centralizado. Sí. Es decir, el capital que quedaba está en menos manos, ha habido expropiación entre capitalistas, y la capacidad de crear nuevo capital está también reducida a un número menor de capitalistas. Y hay más capital, o sea, la acumulación también aumenta, ¿no? Aumenta la acumulación, aumenta la concentración. Una consecuencia directa para la vida cotidiana, pues en contra de lo que dice la propaganda de los emprendedores y eso, hay más trabajadores asalariados a la salida de una crisis que antes. Claro. Y luego hay cambios también en cuestiones que pueden parecer sutiles, ¿no? Pero a comienzos de los años 2000 había muchas menos franquicias, negocios franquiciados en las plantas bajas de los edificios. Había tiendas que tenían, pues que no pertenecían a ninguna cadena. Ahora mismo esas tiendas son bastante más escasas que antes de que empezase la crisis, ¿no? O sea, si compartís fotografías de vuestro barrio antes y después de la crisis, pues de repente aparecen un montón de franquicias en las plantas bajas, y eso es concentración y centralización del capital, que tiene la contrapartida de tenderos que se han convertido en dependientes, asalariados. Pero bueno. Segundo elemento para cerrar este programa, y con él este primer capítulo que hemos dedicado 5 programas a la corriente marxista, ¿no? Más adelante tendremos que hablar de otros debates del marxismo, ¿no? Lo que pasa es que como seguimos una lógica histórica, hay que cortar aquí, porque yo ahora mismo estaría hablando, por ejemplo, de los planteamientos económicos en Lenin, en Rosa Luxemburgo, en Ernest Mandel, en Trotsky, entonces introduciríamos otros debates, pero entonces nos iríamos de la lógica histórica, y ahora nos toca casi inmediatamente ya hablar de la corriente neoclásica, porque enlaza con los planteamientos teóricos del marxismo, son planteamientos antimarxistas, básicamente, supuestamente teóricos, pero hablaremos, yo creo que en algún momento tendríamos que hablar, pues sobre por ejemplo, las concepciones leninistas de la economía, la concepción del imperialismo, la concepción del propio Lenin de lo que era la URSS, ¿no? Última cosa, decir antes de cerrar el programa. Todas estas teorías tienen valor práctico. Es decir, hay una tendencia que además es muy neoliberal, muy de la economía la economía es ver cómo va la bolsa hoy, a ver cómo ha ido, a ver si SACIR ha subido, ha bajado o no. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién ha comprado esta empresa? Y entonces mucha gente, muchos economistas, incluso que habían leído a Marx, pues durante toda una época era el desprecio, ¿no? Es que se enrolla mucho. Es que, claro, ese intento de profundizar en la realidad no tiene sentido, ¿no? Cuando evolucionan las cosas, cuando se ven las cosas feas, pues y cuando llega el momento de tomar grandes decisiones políticas, económicas, tanto desde gobiernos revolucionarios que hubo en su momento como desde la oposición, es imprescindible el análisis teórico. Es decir, no es un lujo, no es una cosa para enrollarse entre colegas y quedar bonito y decir, jolín, lo que ha leído esta persona, ¿no? Y voy a poner un pequeño ejemplo, no solo el actual, de que necesitamos entender lo que pasa, para entender cómo van a evolucionar las cosas y para entender y llegar a saber qué vamos a proponer, es imprescindible. En la URSS, algo que no vamos a comentar ahora, solo por encima, hubo un enorme debate en el triunfo de la Revolución rusa o soviética sobre la ley del valor. Pero el gran debate no solo sobre el concepto de la ley del valor, sino sobre la aplicación de la ley del valor en una economía que algunos ya empezaban a llamar que esto era una economía socialista, pero que el propio Lenin, por eso lo citaba antes, decía, no, aquí no tenemos una economía socialista, tenemos un capitalismo monopolista de Estado degenerado burocráticamente, decía el propio Lenin. No os confundáis, aquí no hemos construido ninguna sociedad del futuro. Estamos saliendo como podamos de las cosas. Bueno, pues hubo un debate sobre si en esa lógica económica, ya muerto Lenin, el Estado soviético en su planificación económica tenía que aplicar o no estrictamente la ley del valor. Y entonces se dividió el propio partido bolchevique en 2 grandes tendencias, encabezadas además por 2 personas increíbles desde el punto de vista intelectual, Preobrazhensky por un lado y Bukharin por otro. Y entonces Bukharin, que en aquel momento estaba con la nueva política económica y con el enriquecimiento de los campesinos y con retomar técnicas de mercado, planteaba que la planificación socialista, por decirlo así como lo decía en aquella época,
requería respetar la ley del valor. Y Probozhenski decía que no, que la ley del valor era del capitalismo y que la planificación económica, como se hacía en muchos espacios también del propio capitalismo, por ejemplo en el comercio internacional, tuerce la mano a la ley del valor. Es decir, que no era una ley que la nueva sociedad tendría que respetar. Y lo ponía con dos ejemplos, claro, es verdad que en aquel momento eran muy duros políticamente. Decía, ¿cómo puede sobrevivir el Estado soviético en un Estado que además no puede construir el socialismo, porque el socialismo solo puede ser mundial? Y esa era otra parte del debate. ¿Puede hacerse el socialismo en un solo país? ¿O el socialismo es necesariamente una construcción mundial e internacional como el capitalismo? Pues decía, no nos queda otra que recibir, digamos, plusvalor del campo. Para hacer esa acumulación primitiva de capital en el socialismo, es decir, para tener fábricas, para poder construir una sociedad industrializada, que era lo que planteaba Probozhenski, alguien tiene que dejar de recibir parte de su valor, es decir, ya no sería una plusvalía, porque ya no sería capitalismo, por eso he hablado de plusvalor, y ese alguien en la URSS solo podía ser el campesinado, que era la clase mayoritaria que producía. Claro, Bukharin decía que no, y luego Stalin vino, y no solo que sí, sino que lo hizo manu militari, ¿no? Implantando la expropiación, el campesinado, la bajada de precios. Pero Stalin ahí estaba alineado con Bukharin primero y luego contra, ¿no? Pero yo creo que ahí la lección histórica que yo saco un poco de ese episodio es que la gran tragedia de la colectivización forzosa que hubo en la URSS después de esto fue porque lo que planteaba Probozhenski, que eran medidas pues casi fiscales, ¿no? de compensación entre un campo que sobreproducía y una ciudad que no tenía nada que ofrecer al campo y que por lo tanto no podían llegar a la ciudad por los productos del campo. Esos mecanismos de corrección de impuestos eran mucho más respetuosos con el campo que los que al final llegaron manu militari, pero también porque la circunstancia era terrible en las ciudades, de imposición de una colectivización forzosa que fue muy improductiva y muy destructiva. Sí. Y que podría haberse evitado con mecanismos un poco intermedios, ¿no? Que son los que proponía Probozhenski. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, esta anécdota final un poco erudita. Tenemos que completar la anécdota con un pequeño detalle. Probozhenski y Bukharin fueron asesinados por la burocracia soviética. Sí, ahí daba igual en qué lado del debate estuvieras. Sí. Al final los dos. Era un debate que no. Probozhenski era trotskista, Bukharin era tipos. Nos viene muy bien además Bukharin para los neoclásicos, porque escribió un libro que para mí es de lo mejor de interpretación de lo que son los neoclásicos, que se llama Economía política del rentista, que además traduce muy bien lo que hay detrás del pensamiento de los neoclásicos, que será el siguiente capítulo, ¿no? Es el pensamiento de la persona, como decía el propio Lenin, de los cortadores de cupones, ¿no? En aquella época las acciones llevaban cupones y para que te dieran los dividendos tenías que cortarlo, ahora ya no hay cupones, ¿no? Es la economía de los que viven en el mercado, digamos, de la banca y de la bolsa y que se olvidan totalmente de la producción y de la lógica de la producción. Bueno, una pequeña reflexión sobre esto. Yo citaba lo del debate de la ley del valor y lo quería relacionar con que es fundamental entender el sistema en que estás. Lo digo también porque hay una plaga también emocional en la política, donde parece que política son frases brillantes, líderes carismáticos, y estoy hablando de la política de izquierda, no de la de derecha, es que no me interesa en este sentido, ¿no? Si no retomamos el análisis teórico de fondo, si no sabemos en la sociedad que estamos y sus contradicciones, pues nos limitaremos a decir, nosotros queremos que la ciudadanía viva mejor. Y eso, que puede ser muy encomiable, no te protege frente a una situación de crisis. ¿Qué vas a decir cuando venga la crisis? Si no dices expropiación, cambio de la lógica del sistema, ¿no? Y cuando las crisis ecológicas se conviertan, como decía esta estudiante, ha dicho anteayer, ¿no? La casa está en llamas, asustaros, ¿no? Vamos a salir, no, queremos una mejor situación que la ciudadanía. Es decir, el análisis profundo no es para ser erudito, para estar en la universidad, para escribir libros. Es para dotarnos de una lógica que nos permita entender lo que pasa y a partir de ahí construir una política que vaya en esa lógica, ¿no? Y para eso hacemos este podcast de autodefensa económica, que bueno, pues nos gusta aprender cosas y disfrutar de entender realidades que nos rodean, pero nos gusta todavía más poder reaccionar y no ser siempre
víctimas de la historia y poder ser alguna vez protagonistas de ella, ¿no? Y bueno, ahora mismo quienes nos estáis escuchando, pues quizás estéis en la misma lógica y os llamamos a continuar y a expandiros y a conectaros, porque bueno, somos muy necesarios estos espacios. Así que nada, una jornada más en el Ateneo Popular de Collado Villalba, uno de esos espacios en red con otros. Hacemos este podcast y nos despedimos hasta la semana siguiente, que haremos el diente a los neoclásicos, a los grandes propagandistas contra lo que acabamos de explicar, y continuaremos con keynesianos, neoliberales, y cuando terminemos las teorías pues empezaremos con todos los debates actuales, con todas las digresiones que se nos presentan, con el cambio climático, con todos los problemas que parece que tenemos que afrontar en los próximos años. Y para no perder el ánimo nos despedimos también con ese otro vicio de este programa, que es el jazz. Así que disfrutad y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.